El día de hoy vamos a empezar analizando... El tema del día de hoy es el pasado simple, pero vamos a empezar analizándolo basándonos en el presente simple, para hacer la comparación y que tengan un entendimiento claro de por qué y cómo se usa. Vamos a recordar un poco. Por ejemplo, si yo hablo del presente simple, generalmente cuando hablo de cosas cotidianas, de rutinas, de cosas que generalmente pasan cierto periodo de tiempo, independientemente si ese periodo es diario o muy seguido, o por ejemplo cada año, una rutina que haces cada año, o no sé, cada determinado periodo de tiempo, ya sea corto o largo, utilizamos el presente simple. Vamos a poner un ejemplo muy rápido de esta situación. Por ejemplo, decimos, yo, yo voy a la escuela diario, ¿sale? I go to school every day. De momento sí. Más adelante sí va a haber música en donde vayas tocando. Ajá, es una oración muy simple, muy básica, ¿sale? I go to school every day. Si yo quisiera cambiar esta oración a pregunta, acuérdense que generalmente no nos preguntamos a nosotros mismos, le preguntamos a alguien más. Entonces necesitamos un auxiliar. Ajá, ese auxiliar es el do. ¿Ok? En el caso de I es do, o en el caso de you. Do you go to school every day? Y aquí, para no tardarme tanto, se pone lo mismo de acá. Aquí, ¿sale? Do you go to school every day? Aquí lo más importante es analizar que utilizamos un auxiliar. Ya que no tenemos el verbo to be, no hay am, no hay is, no hay are. Ajá. Necesitamos, para hacer una pregunta, un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? El auxiliar do. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir que no, que yo no voy a la escuela a diario? Hay pandemia, no voy. ¿Sale? Decimos, ¿do you go to school every day? Este no es opcional, lo necesitamos cuando venimos de una pregunta. ¿Qué es lo primero que decimos? No, sí o no. Entonces, este va aquí. Como opcional. ¿Por qué opcional? Porque si vengo de una pregunta y digo que no, es la primera palabra que aparece. Pero si no vengo de una pregunta y simplemente estoy haciendo un comentario y digo, yo no voy a la escuela todos los días, este no lo necesitamos. ¿Ok? ¿Sale? Entonces decimos, ¿do you go to school every day? No. I. Y otra vez, como no tenemos un verbo to be, necesitamos el mismo auxiliar, pero en negativo. Decimos, no, I don't go to school every day. ¿Sale? Complemento y frase de tiempo, en este caso, todos los días. Bien, ahora, esto aplica, esta estructura aplica para las personas I, you, we y they. ¿Ok? Esto aplica para estas personas, la misma estructura. Si yo quisiera preguntar, por ejemplo, con they, ¿do they go to school every day? No, they don't go to school every day, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Vamos a cambiarle aquí de colorcito. ¿Qué pasa si yo tengo una tercera persona, un he o un she? Decimos, por ejemplo, Laura, vamos a utilizar la misma, aquí me equivoqué. Laura, aquí es donde utilizamos la S en el verbo. S o ES o IES, dependiendo del tipo de verbo. Laura goes, es que es como una conjugación. Laura goes to school y se queda exactamente, bueno, en este caso que estoy utilizando el mismo ejemplo, se queda lo mismo, ¿no? Híjole, cada vez escribo más feo con esto, perdón. Ok, Laura goes to school every day.
Bien, ahora si yo quiero hacer una pregunta, otra vez necesito de un auxiliar, pero en este caso voy a pasar este auxiliar, pero con la S que llevo en el verbo, para que yo pueda utilizar el auxiliar does. Does she, puedo sustituir el nombre por un pronombre, en este caso ella. Does she go? Esta S de acá la tengo ya integrada en mi auxiliar. Ya no la vuelvo a poner en el verbo. Does she go to school? Ay, me comí una C. Does she go to school every day? Y question mark, ¿sale? Every day. Muy bien. Aquí lo más importante es verificar el auxiliar, ¿sale? El auxiliar para he, she, it va a ser does. Si yo quiero hacer una respuesta negativa, pues simplemente digo no, she doesn't. Puede ser una respuesta corta negativa. Si es corta, lo dejo hasta aquí. Ajá, pero sí es importante que no solo digan, ¿does she go to school every day? Y luego nada más dicen, no. ¿No qué? No, she doesn't. ¿Lo quieres hacer corto? Se vale, pero hazlo correctamente, ¿no? Entonces decimos, no, she doesn't. Si lo queremos hacer completo, decimos, no, she doesn't. Ahorita como estamos repasando, pues lo vamos a poner lo más completo que se pueda. No, she doesn't go to school every day, ¿no? Ahí está. El complemento no hay tanto problema. Aquí lo importante es identificar estos usos, ¿sale? ¿Para quién es esta estructura? Muy fácil, va a ser para he, él, terceras personas. He, she o it. He, she, it. Ese es ¿cómo se dice? El uso, las personas que vamos a utilizar con esta estructura. ¿Sale? Esto es para una cuestión de rutina o cosas cotidianas en el presente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero, por ejemplo, pasar todo esto que acabo de escribir en presente, expresarlo en tiempo pasado, es decir, ayer, simplemente. En lugar de decir yo voy a la escuela todos los días, decir yo fui a la escuela ayer. ¿Cómo hacemos esa estructura? Ese es el verdadero tema del día de hoy. Vamos a ver. Para esa estructura decimos I, cambiamos el verbo go, este verbo go, al pasado. ¿Cómo es el pasado de go? Went. I went. I went to the school or to school. Ya me equivoqué otra vez. I went to school. Y en lugar de decir every day, decimos yesterday. Ok, I went to school yesterday. Bien, cambiamos el verbo go en pasado y lo ponemos como went. I went. Ahora, si yo quiero hacer, después habíamos puesto una pregunta. Do you go to school every day? Y utilizamos un auxiliar. Pues esta misma estructura la tengo que mantener. Acuérdense que es presente simple, pasado simple. Entonces necesito lo mismo. Necesito un auxiliar. Pero a diferencia del presente, es el mismo auxiliar, pero lo vamos a poner en pasado. Pasado de do, did. Pasado de do, did. Auxiliar did. Did you. Ahora ya tengo el auxiliar en pasado, pues ahora me toca poner el verbo en presente. Did you go
to school? ¿Fuiste a la escuela ayer? Yesterday. Entonces, yo te dejaría de tarea que estuvieras el 9. ¿Vale? Y ahorita vamos Did you go to school yesterday? Auxiliar en presente. Auxiliar en presente. Persona, verbo y complemento. Tenemos auxiliar, persona, verbo y complemento. Es lo mismo. Lo mismo vamos a aplicar en negación. Decimos, no, I don't go. Ahora decimos, no, yo no fui. Yo no fui, no de culpa, sino de que no fui a la escuela. No, I didn't. Auxiliar en pasado para negar. Didn't. No, I didn't go to school yesterday. Ahora tenemos una enorme ventaja y esta noticia yo creo que hasta les va a dar gusto. Es que esta estructura, a diferencia del presente, es que va a aplicar igual para cualquier persona. ¿Sale? Entonces aquí yo puedo poner cualquier pronombre o cualquier nombre. Puedo poner he, she, it, we, you, they, I, you, he, she, it, we, you, they. Cualquiera. La estructura se va a aplicar exactamente igual. En pasado no hay diferencia de que si es tercera persona o de que si es primera persona. En pasado aplica todo exactamente igual. Por ejemplo, si yo digo John went to school yesterday. Did he go to school yesterday? No, he didn't go to school yesterday. Y aplica lo mismo para todas las personas. Esa es una enorme ventaja. Ahora, ¿cuál es, digamos que la parte difícil del pasado? ¿Ok? Creo que la estructura no es muy complicada. La parte difícil radica en esto que les voy a enseñar aquí. Que tenemos que hacer mucha memoria, chicos. Esto creo que ya lo habíamos visto en algunas clases de mis alumnos que estamos tomando en presencial. Para los que son nuevos en el canal y para los que apenas van encontrando y viendo estos videos, les sugiero que se suscriban al canal, que le den clic en la campana para que reciban las notificaciones de los videos que vamos subiendo nuevos. Y les recomiendo que le echen un ojito a los videos anteriores para que vayan tomando un poquito de contexto. A ver, retomando el tema del pasado simple, ¿cuál es la complejidad desde mi punto de vista? Es la inmensa cantidad de verbos que tenemos y que tenemos dos divisiones. Vamos a ver a qué me refiero. Tenemos verbos en presente, que son, digamos que, todos los verbos en presente, ¿no? O sea, cualquier verbo en presente. Pero al momento de pasarlos al pasado, tenemos pasado. A ver, espérenme, creo que lo estoy poniendo. Tenemos verbos en presente. Al momento de hacerlos pasado, tenemos dos vertientes. Estos verbos pueden ser regulares, que es regular verbs, y tenemos verbos irregulares, irregular verbs. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Es sencillo y a la vez complejo. ¿Por qué es sencillo? Los verbos regulares, por ejemplo, vamos a poner uno muy sencillo. El verbo play. El verbo play en pasado es un verbo regular. Quiere decir que al momento de hacerlo pasado, simplemente agrego ed. Y ya tengo el verbo en pasado. Y ese verbo, así como lo tengo, lo puedo aplicar para cualquier persona. I, you, he, she, it, we, you, they. Aplico played. Played. Ajá. Pero hay unos verbos que son irregulares, es decir, que cambian su forma de escribirse, como es el caso de go, como el que pusimos en el ejemplo. En pasado no voy a poner goeth, goth, no. Cambia su escritura totalmente
y se llama went. ¿Ok? Go, pasado, went. Entonces, esa es en realidad la complejidad del tiempo pasado, que tenemos que saber ambos verbos en presente y en pasado, porque si retomamos nuestra estructura, solamente en afirmativo utilizas el verbo en pasado. Cuando haces una pregunta, tu verbo va en presente. Cuando haces una negación, tu verbo va en presente, porque el que va en pasado es el auxiliar did o didn't en el caso de la negación. Eso es, digamos, que la parte compleja de este tiempo, que tenemos que tener y memorizar gran cantidad de verbos y tenemos que saber si son en su pasado es regular o es irregular. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema? Si ya tienes más o menos algunos conocimientos previos en el tema, pues adelante. Lo único que te recomiendo es que sigas aprendiendo verbos en uso. Es decir, que a pesar de que existen muchísimas listas y muchísimos libros de verbos y verbos y verbos, no es, ¿cómo decirlo? No es tanta ventaja tener o memorizar así como por lista. Lo que es mucha ventaja es como hacer algunos ejemplos y donde utilices esos verbos, que los vayas poniendo en práctica para que los puedas memorizar. Es una forma mucho más sencilla porque al utilizar o al poner el verbo en un contexto, en una oración, en algo que signifique algo más para ti, es mucho más probable que los puedas memorizar de una forma más sencilla. ¿Ok? Les voy a dejar en un enlace en la descripción del video a dónde pueden descargar listas. A pesar de lo que les acabo de decir, que no es tan bueno memorizar por listas, son necesarias. ¿Por qué? Porque para hacer una consulta, pues necesitas tener a dónde consultar. Entonces, por eso les voy a obsequiar la lista de verbos, tanto regulares como irregulares, y abarca otros tiempos. Pero para que la descarguen, busquen el enlace aquí en la descripción y hagan tantos ejemplos como quieran y puedan. A mí me encantaría que los compartieran en la descripción del video, aquí en los comentarios. Déjenme todas sus preguntas y por mi parte sería todo. Agradezco mucho puedan y se tomen el tiempo para ver y analizar esta información. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos.